En esta mañana yo quisiera compartir una meditación de la palabra de Dios. Antes de abrir nuestras Biblias, quiero conversar sobre un personaje del que conozco desde niño. Pero cuando llegué aquí a la Florida, cuando empecé a trabajar para Yatpa, que empecé a viajar aquí a Miami, recuerdo que el primer contacto turístico que tuve con la ciudad fue que alguien me llevó a dar el paseo en el barquito por la isla de los famosos y las islitas. De hecho, cuando mi hermano, el que sigue después de mí, vino a visitarme y le dije, bueno, te voy a sacar a pasear. Lo llevé a dar el tour por los barquitos. Después vino mi madre a visitarme y la llevé al tour de los barquitos. Y cuando vino mi otro hermano más pequeño, también. Cuando vuelvan no sé dónde los voy a llevar, porque ese fue el primer lugar así que siempre recuerdo. Pero cuando hice ese tour, vi allí entre todas las casas y mansiones una que me llamó la atención porque perteneció a este personaje de quien les quiero hablar en esta mañana para comenzar el tema. Nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1899 y sus padres le pusieron por nombre Alphonse. A la edad de 14 años, Alphonse dejó la escuela y se dedicó, pues, como niño problemático que era, a las pandillas. Allí empezó su carrera criminal, su larga carrera criminal, en una banda llamada Five Points Gang. Empezó a trabajar en un club. Una noche tuvo un altercado con otro de los muchachos que trabajaba en el club por culpa de la hermana de ese muchacho. El otro muchacho se enojó, sacó una navaja y cortó a Alphonse en la cara. De ese entonces, después de allí, lo conocieron por el sobrenombre de El Cara Cortada, Scarface en inglés. Luego, cuando hubo una lucha entre pandillas en Nueva York, él se mudó a la ciudad de los vientos, Chicago, en el año 1919. Allí empezó de nuevo su carrera otra vez con pandillas. Y muy pronto, a mediados de la década de 1920, se convirtió en el jefe de la mafia allí en Chicago. Se dedicó a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y sobre todo el tráfico de alcohol. Recordemos que en esa década existía la ley seca, donde en este país estaba prohibida la producción, consumo y venta de alcohol. Así que él traficaba, producía ilegalmente y vendía alcohol. Era pues un proxeneta y administraba lugares de juego ilegal. Dicen que en el año 1929 ordenó la famosa matanza de San Valentín. 6 personas de una banda rival fueron asesinados. Él dijo, no fui yo estaba en Florida. Y es verdad, estaba aquí en su casa en Palm Island. Pero el gobierno dijo que ya no podía tolerar más a Alphonse Capone. Y entonces le ordenó a Eliot Ness que preparara un caso contra este hombre. Después de mucho investigar, después de muchas investigaciones y de mucho trabajo policial, lo llevaron a juicio por 23 cargos. De esos 23 fue encontrado no culpable de 18. Pero por los 5 de los que sí fue hallado culpable, entre ellos evasión de impuestos, fue sentenciado a 11 años de prisión. Primero en Atlanta y luego por el tipo de prisionero que era, lo decidieron enviar a una isla que quizás usted ha escuchado el nombre o la ha visto en películas, en California, Alcatraz. Cumplió su sentencia, salió de la cárcel y vino a vivir aquí a la Florida, donde falleció de una enfermedad relacionada con la sífilis. ¿Por qué les hablo en esta mañana de Al Capone? Yo quisiera en este momento pedirles que saquen sus teléfonos, porque como no tenemos imagen y yo quiero mostrarles algo. Saquen sus teléfonos y abran allí en el internet y pongan en el buscador que usted prefiera la tumba de Al Capone. Busquen una imagen en su teléfono de la tumba, de la lápida de Al Capone, porque es donde quiero llamar su atención. Una persona que se dedicó al crimen,
que fue condenado y que fue durante mucho tiempo el enemigo público número 1 de la ciudad de Chicago, el más buscado. Falleció en el año 1947. Y si usted ha encontrado en su teléfono, yo como ya sabía lo que iba a decir, la traje aquí en mi teléfono. Si usted encuentra en su teléfono la lápida de Alphonse Al Capone, usted podrá ver allí su tumba. Y dice Alphonse Capone, 1899-1947. ¿Alguien puede ver las palabras que hay debajo de su fecha de nacimiento y muerte? My Jesus, mercy. Mi Jesús, misericordia. Caramba, qué agallas. Si usted fuera el más buscado, un criminal, un proxeneta, un traficante, un matón, ¿usted se atrevería a pedirle misericordia a Dios? Si usted fuera Dios, ¿usted sería capaz de concederle misericordia a una persona que tanto mal ha hecho? Caramba, este hombre, a pesar de todos sus crímenes, a pesar de toda su larga carrera criminal, decidió terminar su vida con una sencilla oración allí en su lápida: Jesús, ten misericordia. Y yo quisiera que veamos en la Biblia ahora la oración de Al Capone. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Yo quiero compartir en esta mañana, en esta tarde, 4 historias donde vamos a hallar esta oración de tan solo 2 palabras. Vamos a leerlas rapidito, las 4 historias. Las 4 están en el Evangelio de San Mateo. 4 historias, una oración de 2 palabras en un mismo evangelio. La primera historia está en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. San Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Dice la Biblia: cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciendo a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos, ¿qué dijeron? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Por cierto, qué lindo es que aún los ciegos pueden seguir a Jesús. Pero cuando estos ciegos recibieron la vista y abrieron los ojos, ¿qué fue lo primero que vieron? A Jesús. Por cierto, otro paréntesis, qué lindo sería si cada mañana al abrir los ojos, lo primero que hagamos sea ver a Jesús. Buscar la manera de, por su palabra, por la oración, ver a Jesús. Jesús, cuando los sana, dice que les abre los ojos y entonces les dice: miren, yo no quiero problemas. Así que les encargó rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. Pero dice la Biblia que cuando ellos salieron, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él. ¿De quién es él? De Jesús. ¿Dónde? Por toda aquella tierra. Cuando usted recibe un milagro de Jesús, usted no puede quedarse callado. Hay que decirlo, hay que contarlo. Así que Jesús sanó a estos 2 ciegos. Y esta es nuestra primera historia. Segunda historia, pasemos unos cuantos capítulos más adelante. Mateo capítulo 15. Recuerde que las 4 historias están en Mateo. Versículos 21 al 28. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, fuera del pueblo de Israel, entre los paganos, entre los gentiles. Entonces, una mujer cananea, pagana, impía, que no era de la comunidad de fe de Israel, que había salido de aquella región, comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David. ¿Qué le decía ella? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, vaya sorpresa, como muchas veces nos pasa a nosotros o creemos que nos pasa, dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo?
no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Así que no era una sola vez que ella gritaba, sino que varias veces repetía lo mismo. ¿Y qué era lo que ella decía? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice la Biblia que él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró, se arrodilló ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tercera historia, perdón. Mateo capítulo 17, hay 2 capítulos más adelante, versículos 14 y 15. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ¿qué cosa? Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo. Noten qué interesante. La mujer de la historia pasada, cuando llegó a donde Jesús, ¿qué hizo? Se arrodilló. Este hombre, cuando llega a donde Jesús, ¿qué hace también? Una pregunta, a ver si usted notó. ¿Qué tenían en común estas dos personas? Un judío y una pagana, un hombre y una mujer. ¿Qué tenían en común? Ambos estaban pidiendo, pero estaban pidiendo por lo mismo. ¿Por qué estaba pidiendo aquella mujer? Por su hija. ¿Y este hombre por qué está pidiendo ahora? Por un hijo. Si yo preguntara cuántos tienen padres en esta mañana, todos debiéramos levantar la mano. ¿Alguna vez usted ha visto a un padre orando por su hijo, pidiéndole a Dios por su hijo? Por lo general, usted no se para y cuando un padre pide por su hijo, cae de rodillas y llora y pide: ten misericordia. De hecho, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque Marcos nos da más detalles de la desesperación de este padre. La misma historia está en Marcos capítulo 9. Deje el dedo puesto en Mateo porque nos falta una historia. Pero vamos a Marcos capítulo 9, versículo 20 al 27. Marcos 9, 20. Se lo trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, como todo buen médico, hay que hacer un chequeo primero: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Marcos 9, ¿y qué dijo el padre? Desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Pero, dice el padre, mira, si tú puedes hacer algo, si puedes, si hay algo que tú puedes hacer, ¿qué cosa? Dice el padre: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús de inmediato le responde: momentito, papá, no. Si yo puedo hacer algo, yo, no, el problema aquí no soy yo, eres tú. Jesús le responde: yo no. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Y qué dijo? Creo. Pero parece que se arrepintió. Y después de decir creo, ahora dice: ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuarta y última historia. Volvamos a Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. Dice Mateo capítulo 20:
Al salir ellos de Jericó, los seguía una gran multitud y dos ciegos. Un momentito. La primera historia, ¿de qué trataba la primera historia? ¿Y ahora aquí hay otra vez? ¿Eran los mismos ciegos? No, porque ya los primeros no eran ciegos, ya podían ver. ¿Saben qué pasa? Los ciegos, por lo general, andan en parejas, para que cuando uno cae, el otro, tropezando y como pueda, lo busca ahí atentando y lo agarra y lo ayuda a levantar. De hecho, Jesús contó una historia, una frase parecida. Dice, ¿qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Ahí está el ejemplo. Los ciegos por lo general andaban en parejas, andaban en pares para ayudarse mutuamente. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, dice la historia, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, porque a veces hay gente alrededor. Fíjense qué interesante. La historia de la mujer, la segunda historia, dice que ella repetía una y otra vez, Señor, ten misericordia. Pero en esta historia los ciegos solo llegan a pedir misericordia una vez. Porque tan pronto ellos pronuncian esas dos palabras, la multitud responde con una sola palabra: cállense. Dice la Biblia que la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Porque cuando usted recibe un milagro de Dios, no basta como la primera historia con ir a contarlo. Hay que seguir también a Jesús. 4 historias, una sola oración, 2 palabras. ¿Ya se dieron cuenta cuáles son las 2 palabras? Una oración de solo 2 palabras. La oración de Al Capone. Jesús, 2 palabras. Ten misericordia. Ahora yo quisiera compartir en esta tarde, ¿cuándo puedo yo elevar esta oración? ¿Cuándo puedo yo implorar y acogerme a la misericordia de Dios? ¿Cuándo puedo yo elevar mi voz y decir, Señor, ten misericordia de mí? Y estas mismas 4 historias nos dan la respuesta. Primera historia, ¿cuándo puedo yo pedir la misericordia de Dios? Número 1, cuando yo no pueda ver. La primera historia trata de 2 ciegos, 2 personas que no podían ver. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted sufre de algún tipo de problema de la vista, usted sabe lo incómodo que es a veces no poder ver bien. Ahora imagínense lo que es no poder ver de ninguna manera, completamente, todo negro, todo oscuro. Es difícil cuando usted no pueda ver. Pero por supuesto, quizás la mayoría de nosotros no nos quedemos ciegos nunca. Pero hay otro tipo de visión que necesitamos cada día. Cada día estamos tomando decisiones. Cada día estamos forjando un carácter. Estamos siendo arquitectos de un destino. Y muchas veces no podemos ver cuál es el camino correcto. Muchas veces no podemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si usted en algún momento o en esta tarde se encuentra indeciso y no sabe qué camino tomar, no puede ver bien, no puede distinguir entre una cosa y la otra, entonces yo quisiera decirte en esta tarde que hagas la oración de Al Capone y digas, Jesús, ten misericordia de mí. A veces es como manejar en una tormenta o en la neblina. Ni siquiera las líneas de la carretera se pueden ver. Cuando usted no pueda ver, cuando usted no sepa a dónde ir, entonces ore y diga, Jesús, ten misericordia. En segundo lugar, ¿cuándo puedo yo pedir la misericordia de Dios?
La segunda historia me dice que cuando yo no tenga nadie que pueda ayudarme. Esta mujer lo había intentado todo. Esta mujer había probado todos los mecanismos, todos los medios, y nada daba resultado. Porque muchas veces mi problema no se resuelve con dinero. Muchas veces ni siquiera la iglesia, ni el pastor, ni la familia, ni los terapeutas, ni los psicólogos, ni psiquiatras, ni los medicamentos pueden resolver mi problema. Cuando usted no tenga nadie a quien acudir, nadie más que te pueda ayudar, siempre hay una persona que está dispuesta a ayudarte. Y solo tienes que decir: ten misericordia. Es muy probable que en esta tarde haya alguien aquí que ya lo haya intentado todo. Y quizás tu matrimonio sigue sin funcionar, a pesar de que has ido a todas las terapias conocidas y han intentado todos los mecanismos, todos los medios, todos los consejeros y el pastor y el psicólogo, y ya no te queda nada. Entonces pide la misericordia de Dios. Cuando ya ni siquiera el banco te pueda resolver tu problema, cuando tu familia ya no pueda ayudarte, recuerda que Dios siempre puede ayudarte. Solo tienes que decir: ten misericordia. De hecho, ahí mismo en Mateo hay otra historia. Por si acaso algún día usted está tan desesperado que no puede pronunciar dos palabras y solo tiene que pronunciar una. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba en el mar? Dice la Biblia que él empezó a hundirse y solo pudo pronunciar una sola palabra: sálvame. Cuando usted no tenga nadie más que pueda ayudarle, diga: Señor, ten misericordia. Y si no puedes dos, una sola palabra: sálvame. Y dice la Biblia que Jesús siempre responde a esa oración. Así que yo puedo pedir la misericordia de Dios en primer lugar cuando no pueda ¿qué? Ver. Número dos, ¿cuándo puedo pedir la misericordia de Dios? Cuando no tenga nadie que me ayude. Tercera historia: ¿cuándo puedo yo pedir la misericordia de Dios? Cuando no pueda creer. Saben que de las cuatro historias, la tercera es mi favorita, porque es la más humana de todas. Un padre desesperado por su hijo acude a Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces nosotros oramos y parece más bien un teatro que una oración? Yo me imagino cómo debiera yo orar, me imagino cómo debiera Dios responderme, y entonces yo tengo una conversación de dos marionetas. Oh Padre, tú que moras entre querubines y serafines, hijo mío, busca primero el reino de... A veces lo hacemos de una manera tan mecánica, tan falsa. Pero fíjese cómo fue este padre: Señor, ten misericordia. Y Jesús dice: no hay problema, al que cree todo le es posible. Y el mismo padre dice: Señor, yo creo. Pero de inmediato se da cuenta que él no cree. Y entonces dice: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Usted se imagina la valentía que hay que tener para reconocer delante de Jesús que tú no tienes fe? ¿Alguna vez tú has orado y tus primeras palabras han sido: Señor, yo no quiero estar aquí, yo no quiero orar? A veces nos da miedo, pero nos sentimos así. Por lo menos yo me he sentido así. Hay días en los que yo no tengo fe, en los que me cuesta creer. Me cuesta creer que la palabra de Dios es cierta y que todo lo que está ahí es realidad. Me cuesta, porque hay problemas, hay circunstancias que hacen que nuestra fe flaquee. Cuando yo no tenga fe, cuando yo no pueda creer, cuando me cueste creer, hay una oración que yo puedo elevar, y es: Jesús, ten misericordia de mí. El famoso escritor C.S. Lewis decía: la oración más importante y la que debe preceder a toda otra oración es esta: Señor, que al orar el que hable sea el verdadero yo, y que sea al verdadero tú a quien yo le hable. ¿Sabes qué? Con Dios no es necesario tener máscaras, no es necesario fingir y pretender ser lo que yo no soy. Cuando yo no tenga fe, cuando me falte la fe, qué bueno es saber que yo puedo ir a Dios
y acogerme a su misericordia y saber que Él va a contestar mi oración. La oración, dice otro autor, me invita a mí a bajar las defensas y presentar el yo que nadie conoce al Dios que ya lo conoce todo. Este padre, cuando llegó donde Jesús, quedó desarmado y dijo: Señor, mira, yo estoy aquí, pero me cuesta creer. Ten misericordia y ayuda en mi incredulidad. Así que yo puedo pedir la misericordia de Dios. Yo puedo orar por misericordia. Número 1, cuando yo no pueda ver. Número 2, cuando no tenga quien me ayude. Y número 3, cuando me cueste creer. Cuarta y última historia. ¿Cuándo puedo yo pedir la misericordia de Dios? La otra historia de los dos ciegos. Cuando no tenga nadie que me escuche. Estos ciegos clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia. La multitud les dijo: cállense, aquí no hay nadie que los escuche, nadie tiene oídos para ustedes. Pero por encima de todo el murmullo, por encima de la conversación, por encima de los gritos, el oído de Jesús escuchó esas dos palabritas que Él siempre escucha: ten misericordia. Y dice la Biblia, en esa historia, al final de la historia, cuando ellos le rogaron: Señor, ábrenos los ojos, dice la Biblia, entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. 4 veces aparece la misma oración en el Evangelio de Mateo. Y las 4 veces, no importa si es un hombre o una mujer que eleva la oración, no importa si es un rico o son 2 pobres mendigos como los ciegos, no importa si es un judío fiel, creyente en Dios, en Moisés y en la ley, guardador del sábado y que diezma y ofrenda, o si es una mujer cananea que adora ídolos, Jesús siempre contestó la oración de esas 2 palabritas: ten misericordia. Y me llama la atención, ¿por qué Dios no hace distinción cuando se trata de su misericordia? Porque en la Biblia hay promesas que son condicionales. Hay promesas que si usted quiere acceder a ellas, debe cumplir ciertos requisitos. Pero ¿por qué con la misericordia de Dios no importa si eres joven o anciano? No importa si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, si eres creyente o no creyente, si tienes o no tienes fe, si puedes ver o no puedes ver. ¿Por qué? Porque Jesús siempre contesta esa única oración: ten misericordia. ¿Sabes por qué? Porque esa oración apela a la esencia misma de Dios. Esa oración, lo único que le dice a Dios es: Señor, sé tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque en Éxodo capítulo 34, cuando Dios pasó delante de Moisés, Moisés le pidió al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero verte cara a cara, yo quiero ver tu rostro. Dice la Biblia que Dios le dijo: mira, tú no puedes verme, pues si me ves vas a morir, pero yo voy a proclamar mi gloria delante de ti. Y cuando Dios pasó delante de Moisés, sabes que siempre en la Biblia el ser humano describe a Dios. Juan escribió: Dios es amor, y Jehová es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios es bueno, dice David en los Salmos muchas veces. Pero cuando Dios decidió describirse a Él mismo, cuando Dios decidió hablar y decir: mira, esto es lo que yo soy, ¿sabes cómo fue que Dios se describió a sí mismo? Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, ¿y qué más? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande. ¿Grande en qué? En misericordia y verdad. Cuando tú le pides a Dios: Señor, ten misericordia, está diciendo el Señor: dame de lo que tú más tienes, misericordia. Señor, sé tú mismo, porque Él dice: yo soy misericordioso, grande en misericordia. Cada vez que tú y yo pedimos la misericordia de Dios, nos estamos acogiendo a la esencia misma del Creador, su misericordia. 4 historias
2 palabras, una sola oración: ten misericordia. Yo puedo pedir la misericordia de Dios, número 1, cuando no pueda ver. Número 2, cuando no tenga quien me ayude. Número 3, cuando me cueste creer. Y número 4, cuando no tenga nadie que me pueda escuchar. Y volviendo a la pregunta del inicio, yo en realidad no quiero insinuar nada. Yo no sé qué pasó con Al Capone o no. Pero si esa oración, ten misericordia, fue lo suficientemente buena para esos 2 ciegos que no podían ver, si esa oración fue lo suficientemente buena para esa mujer cananea que tenía una hija endemoniada, si esa oración fue lo suficientemente buena para ese padre que no tenía fe, si esa oración de 2 palabras fue lo suficientemente buena para esos 2 ciegos a quien nadie quería escuchar, si el matón, delincuente, traficante, criminal de Al Capone se atrevió a colocar esa oración en su tumba, entonces esa es la oración que yo también necesito. Ten misericordia. Yo no sé cuál es tu situación en esta tarde. Yo no sé si estás aquí alegre o estás triste. No sé qué problema agobia tu mente en esta tarde. Yo no sé si tu problema es que no puedes ver. No sé si tu problema es que has agotado todos los medios y ninguno funciona. Yo no sé si esta mañana, a pesar de estar en una iglesia, no tienes fe. Te cuesta creer. Yo no sé si en esta tarde tu problema es que nadie te quiere escuchar. No sé. No sé si tu caso es uno que yo no haya mencionado. Lo que yo sí sé es que no importa cuál es tu condición, no importa cuál sea tu caso, hay 2 palabras que tú siempre puedes pronunciar, y cada vez que tú las pronuncies, Dios las va a escuchar y las va a contestar: ten misericordia. La oración de Al Capone, que esa sea mi oración en esta tarde, y que esa sea tu oración en esta tarde. ¿Te gustaría acompañarme mientras yo pido la misericordia de Dios? Si ese es tu deseo, voy a pedir que ahí donde estás te coloques de pie y me acompañes en esta corta oración. Oremos. Padre, no lo merecemos, pero en esta tarde estamos de pie delante de ti para pedirte una sola cosa: ten misericordia de nosotros. Tú sabes lo que cada quien necesita, sabes cuál es nuestro caso particular, y por eso no nos queda otra opción más que acogernos a tu piedad, a tu misericordia. Sé propicio a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.